¿Alguna vez se han preguntado cómo nuestro cuerpo maneja la energía? O sea, ¿cómo se asegura de que cada una de nuestras células tenga el combustible que necesita, sin importar si acabamos de comer o si llevamos horas en ayunas? Bueno, la respuesta está en un baile hormonal increíblemente preciso. Y cuando esa danza falla, las consecuencias pueden ser serias. Hoy vamos a desglosar este mecanismo. A ver, empecemos con un caso clínico. Ella es Jazmín. Después de comer, su cuerpo simplemente no sabe qué hacer con toda esa energía. Su nivel de glucosa en sangre se dispara a 221 miligramos por decilitro. Para que se hagan una idea, eso es un nivel altísimo, una clara hiperglucemia. Esto es un pilar de su diagnóstico, diabetes tipo 2. Y ahora veamos el otro lado de la moneda con Bea. A ella le pasa justo lo contrario. En ayunas, como antes del desayuno, su azúcar en la sangre cae tanto que empieza a sentirse fatigada, confundida. Son síntomas neurológicos porque su cerebro está pidiendo a gritos esa glucosa que no le llega. El diagnóstico: hipoglucemia. Entonces, aquí tenemos nuestro reto clínico. Jazmín y Bea son literalmente dos extremos del mismo problema: un desbalance metabólico. Para entender qué está pasando, tenemos que meternos de lleno en el sistema que se supone debería mantener todo esto bajo control. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es que el cuerpo logra ser tan inteligente para guardar energía cuando hay de sobra y liberarla justo cuando se necesita, manteniendo todo estable? La respuesta, como muchas cosas en biología, tiene que ver con el equilibrio. El cuerpo tiene un sistema increíble, súper sofisticado, diseñado para mantener un balance constante. A esto le llamamos homeostasis metabólica. Veamos cómo funciona. En palabras sencillas, la homeostasis metabólica es como el control de tráfico del cuerpo. Se encarga de que el combustible disponible siempre coincida con lo que los tejidos necesitan, y para lograrlo usa un sistema de comunicación constante a base de hormonas, nervios y los propios nutrientes en la sangre. Esta imagen de la balanza lo explica de maravilla. De un lado tenemos el combustible que entra, como la glucosa después de una buena comida. Del otro lado está la demanda de los tejidos, por ejemplo, los músculos pidiendo energía para moverse. Lo que mantiene esta balanza nivelada son, precisamente, las hormonas, y todas esas señales que ajustan la oferta y la demanda. Muy bien, primera pregunta para empezar a pensar como clínicos. Si esta balanza está totalmente descontrolada en Jazmín y en Bea, ¿cuál de esas señales, las hormonales, las nerviosas, las de los nutrientes, creen que es la principal culpable de todo este lío? Ahora sí, vamos a conocer a los dos jugadores estrella de este partido. Casi toda esta regulación depende de dos hormonas que son como el yin y el yang, la insulina y el glucagón. Ellas son las gerentes generales de la energía en nuestro cuerpo. La clave está en entender sus roles opuestos. Piénsenlo así. La insulina es la gerente de almacenamiento. Sale a trabajar después de comer para guardar toda la energía. Es una hormona anabólica, o sea, de construcción. Y el glucagón es el gerente de movilización. Se activa en el ayuno para sacar las reservas a la cancha. Es una hormona catabólica, o sea, de destrucción. Y aquí vemos su campo de acción principal, el hígado. La insulina llega y le dice: oye hígado, agarra toda esta glucosa de la sangre y guárdala como glucógeno para después. El glucagón, en cambio, le da la orden contraria. Necesitamos energía, rompe ese glucógeno y libera la glucosa a la sangre, ¡ya! Volvamos a pensar en nuestros pacientes. Si Jazmín tiene el azúcar por las nubes y sabemos que la insulina es la encargada de guardarla, ¿en qué vías metabólicas específicas, como la glucólisis o la formación de glucógeno, sospecharían que está el problema principal? Ok, ya sabemos qué hacen, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que estas hormonas logran que las células obedezcan sus órdenes tan rápido y de forma tan específica? Miren, el glucagón es muy eficiente. Ni siquiera necesita entrar a la célula. Se une a un receptor en la superficie y ¡pum!, desencadena una cascada de señales adentro usando un segundo mensajero. Este mensajero activa a toda velocidad las enzimas que liberan la glucosa. Es un sistema de respuesta rapidísimo. La insulina, por su parte, hace justo lo contrario a nivel molecular. Se une a su propio receptor y activa una vía que, en esencia, le quita los grupos fosfato que el glucagón había puesto en las enzimas. Esta desfosforilación es como apagar el interruptor que el glucagón había encendido. Detiene la liberación de glucosa y activa el almacenamiento. La velocidad aquí es crucial. Piénsenlo un momento. ¿Qué le pasa a un paciente como Jazmín si la señal de la insulina es muy lenta o si las células la ignoran? ¿Y qué pasa con Bea? Si la señal del glucagón no llega a tiempo, las consecuencias clínicas son directas y peligrosas.
Bueno, llegó el momento de atar todos los cabos. Con todo lo que ya sabemos sobre el equilibrio, las hormonas y cómo se comunican, por fin podemos resolver el misterio de lo que les pasa a Jazmín y a Bea. En el caso de Jazmín, el problema de fondo es la famosa resistencia a la insulina. La insulina está ahí, a veces incluso en niveles altos, pero las células simplemente no le hacen caso. Es como si la gerente de almacenamiento estuviera dando órdenes a gritos, pero nadie le obedece. ¿El resultado? Un caos de glucosa acumulada en la sangre. En el caso de Bea, la hipoglucemia, podemos pensar en dos posibilidades principales. O bien el gerente de movilización, o sea el glucagón, no está haciendo bien su trabajo para liberar glucosa cuando se necesita, o la insulina se está pasando de la raya, almacenando demasiado y demasiado rápido. Al final, el resultado es el mismo, una caída peligrosa de glucosa en sangre. Y todo esto se resume perfectamente en esta tabla. Esto es lo que se tienen que llevar. Fíjense bien cómo las acciones son opuestas en cada tejido clave. En el hígado, la insulina baja la salida de glucosa, el glucagón la sube. En el tejido graso, la insulina frena la quema de grasa, la lipólisis, mientras que el glucagón la acelera. Es el resumen perfecto de este juego de equilibrios. Y para cerrar, les dejo una última pregunta para la clínica. Si les llega un paciente que está perdiendo peso sin ninguna razón aparente, ¿de qué hormona sospecharían? ¿De la que construye y almacena o de la que destruye y moviliza? Entender este balance es, sin duda, una herramienta fundamental en la práctica diaria.